Bienvenidos a otro cachito matemático. Hoy vamos a hablar de probabilidad, sucesos y operaciones con sucesos, ¿vale? Nosotros tenemos un suceso, es una parte dentro de un espacio muestral. Vamos a recordar todos estos conceptos que ya habíamos trabajado en clase. Nosotros tenemos un experimento y ese experimento nosotros podemos saber los resultados del mismo, ¿vale? Por ejemplo, el experimento pueden ser lanzar un dado y anotar la cara superior. Pues yo sé que me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pero no puedo asegurar exactamente cuál de estos resultados va a salir. O puedo lanzar dos monedas, ¿vale? Y anotar los resultados. Si yo lanzo dos monedas, pues me podría salir cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Dos monedas distintas, ¿vale? Para que podamos distinguir la cara de una de la cruz de otra, ¿vale? Pues estos serían mis espacios muestrales dentro de un experimento aleatorio. Pues yo voy a tener mi espacio muestral y se va a llamar suceso a cada uno de los elementos de ese espacio muestral. Y entonces vamos a tener dos tipos de sucesos. Los sucesos elementales, que es lo más básico que yo puedo encontrar dentro de un experimento aleatorio, y en este caso pues serían el 1 por separado, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Y un suceso cualquiera pues van a ser varios sucesos elementales juntos. Por ejemplo, el suceso A, que sea salir número par. Pues salir número par estaría formado por el 2, el 4 y el 6. Un suceso B que sea salir número primo, pues me saldrían el 2, el 3 y el 5. Un suceso C que sea múltiplo de 4, pues solamente tendríamos al 4, ¿vale? Dentro de este experimento de las dos monedas, pues tendríamos 4 sucesos elementales: cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Los sucesos van entre llaves. Y un suceso cualquiera sería pues que me saliera al menos una cara. Que me salga al menos una cara, pues quiere decir que me pueden salir dos caras, una cara y una cruz y una cara, ¿vale? Una vez que tenemos estos sucesos, vamos a hacer operaciones con ellos. La operación suma de números se corresponde con la operación unión de sucesos. Si yo quiero unir el suceso A y B del dado, que me salga un número par o que me salga un número primo, el suceso unión se verifica cuando se verifica el A, o se verifica el B, o se verifican los dos a la vez, porque yo puedo encontrar el suceso A unión B estaría formado por el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Un número que sea par, el 2, el 4 o el 6, o un número que sea primo, el 2, el 3 y el 5. Pero hay un elemento aquí que sería el 2, que a la vez es un suceso es un elemento del suceso A, es un número par y también es un número primo, ¿vale? Ese 2 va a estar en lo que se llama la intersección de A y B, y solamente estaría el 2. La intersección de A y B necesita que se cumpla cumpla el elemento o los elementos las dos condiciones, que sea par y que sea primo a la vez. Entonces, si yo me dibujo un espacio de sucesos, pues voy a tener mi suceso A, voy a tener mi suceso B, y aquí estaría el 2. En el B estarían el 3 y el 5, y en el A estarían pues el 4 y el 6, ¿vale? Y el 2 estaría a la vez en esos dos sucesos, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos hacer el suceso A menos el suceso B, la diferencia de sucesos. ¿Ese quién está? Pues son los elementos de A, pero le quito los elementos de A que estén en B. Entonces eso sería el suceso A menos la intersección de A y B. Y entonces en este caso a mí me quedarían los elementos 4 y 6, porque le he quitado, serían los elementos de A, el 2, el 4 y el 6, y le quito el que está en la intersección, que es el 2. Entonces si de esta lista le quito el 2, me quedan el 4 y el 6, ¿vale?
también podemos hacer el suceso B menos A, que son los elementos de B menos los elementos que también están en A, que serían el 3 y el 5, ¿vale? Otras operaciones con sucesos, ¿cuál sería? Pues sería, por ejemplo, el contrario, que se puede notar con una C, con una raya o con una prima. El contrario de A son todos los elementos del espacio muestral, de nuestro espacio muestral, que se llama E o que se llama omega, ¿vale? Menos los que están en A. Entonces, si a todos los sucesos que yo tengo aquí, que son 6, le quito estos 3 de A, pues me quedarían el 1, el 3 y el 5. ¿Qué cumplen el A y el contrario de A? Pues un suceso y su contrario cumplen que la unión es todo el espacio muestral y que no tienen nada en común. Entonces el suceso A intersecado con su contrario es el conjunto vacío. No va entre llaves porque este símbolo lleva él en sí mismo la palabra conjunto, y que la unión de A con A' es el espacio muestral, ¿vale? ¿Qué otras operaciones podemos hacer con sucesos? Pues no sé, ahora mismo cuál podemos hacer más, ya nos irán saliendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a asignarle nosotros probabilidades a estos sucesos? Pues vamos a utilizar para asignar probabilidades la regla de Laplace, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la regla de Laplace? Pues que la probabilidad de que ocurra un suceso, estamos hablando de sucesos que son equiprobables, que todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿vale? La probabilidad de que ocurra el A sería en un dado que no está cargado. Pues el A tiene 3 casos a favor entre 6 posibles. Ese 3 son el número de casos a favor de mi suceso, a favor del A, entre el número total de casos posibles, ¿vale? Yo tengo 3 a favor y 6 en contra. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra la intersección de A y B? Pues en la intersección de A y B hay un elemento y en total hay 6 elementos en el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A menos B? Pues la probabilidad de que ocurra A menos B, pues serían en este caso 2 sucesos de los 6 posibles, que se podría simplificar y me quedaría un tercio. ¿Cuál sería la probabilidad de B? Pues la probabilidad de B sería 3 sextos, que es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de C? Pues 1, un elemento de 6 que tengo en mi espacio muestral, ¿vale? Pues no, seguimos otro poco. ¿Qué cosas tengo yo más que saber de probabilidad y de sucesos? Bueno, pues los sucesos condicionados, ¿vale? Cuando yo hablo de sucesos condicionados, pues son sucesos, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un suceso A sabiendo que ha ocurrido un suceso B, ¿vale? Pues esa es la probabilidad de que ocurran el suceso A y B a la vez, partido por la probabilidad de que ocurra B, ¿vale? Si yo me hago un diagrama, este es mi espacio muestral, yo tengo el suceso A y tengo el suceso B, la probabilidad de que ocurra el suceso B ya ha ocurrido, ¿vale? Este suceso ha pasado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra además el suceso A sabiendo que ha ocurrido? Pues esa es la parte de A que está en B, que sería este trozo de aquí, ¿vale? Esa es la intersección de A y B, ¿vale? Esa es la ocurrencia de A en B, quiere decir que es el trozo que ocurre en A y B a la vez, pero dividido porque ha ocurrido el suceso B entero, ¿vale? Entonces esto lo podemos ver así y de aquí podemos sacar varias cosas, ¿vale? Que si los sucesos A y B son independientes, pues si los sucesos A y B son independientes, quiere decir que la ocurrencia de A no depende de la ocurrencia de B. Entonces, cuando yo hago la probabilidad de A condicionado a B, pues me ha quedado la probabilidad de A, ¿vale? ¿O cómo lo puedo ver yo de otra manera? Pues lo puedo ver haciendo que la probabilidad de la intersección yo la pueda calcular haciendo la probabilidad de que ocurra A
más la probabilidad de que ocurra B, perdón, que estaba pensando en las fórmulas que se me ha olvidado decir antes. Si son independientes, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, pero para eso tienen que ser independientes, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos calcular con sucesos? Pues cómo se calcularía la unión de sucesos, ¿vale? O bueno, y sucesos que se nos ha pasado también, decía antes, sucesos incompatibles, ¿vale? Hemos visto un tipo de sucesos que son los sucesos independientes. Y los sucesos independientes se pueden ver o bien calculando la probabilidad de A condicionada a B y viendo que me sale la probabilidad de A, o bien calculando la probabilidad de la intersección y viendo que sale lo mismo que al multiplicarla de esos dos sucesos. Sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles son los que no pueden ocurrir a la vez. Si no pueden ocurrir a la vez, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez pues sería 0. ¿Vale? Eso nos viene de que la intersección de A y B es el conjunto vacío. ¿Vale? Como si los sucesos son unos sucesos que no son incompatibles, pues la probabilidad de que ocurra el suceso A o de que ocurra el suceso B, ¿cómo se calcularía? Pues si yo tengo aquí el suceso A y aquí tengo el suceso B, la probabilidad de que ocurra la unión sería la probabilidad de que ocurra el suceso A más la probabilidad de que ocurra el suceso B, pero aquí hay un trozo que hemos contado dos veces. Este trozo que está en azul ahora lo he contado en negro y lo he contado en rojo, lo he contado dos veces, así que hay que restárselo una vez, menos la probabilidad de la intersección. Con estas formulitas nos quedaría también por calcular la probabilidad de A menos B. La probabilidad de A menos B hemos dicho que era la probabilidad de A menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. Y la probabilidad del contrario de A pues es la probabilidad del total, el espacio muestral de que ocurra, de que yo lance un dado y me salga un número del 1 al 6, pues eso vale 1, ¿vale? Pues que salga cualquier número del 1 al 6 me vale, pues eso vale 1, menos la probabilidad de que ocurra A, ¿vale? Pues lo dejamos aquí y vamos a ver en el siguiente vídeo, veremos algunos ejemplos de aplicación de estas operaciones. Hasta el siguiente cachito matemático.